Excelente día para todo programador. Previamente, estuvimos revisando la operación actualizar datos profesor. Explicamos cómo hacíamos la utilización de esta operación, que es muy parecido en su diseño a consultar y a dar de baja. Ahora vamos a terminar con este video, con la operación buscar profesor. Hoy es viernes 14 de agosto del 2020 y comenzamos. Entonces tenemos ahorita ya en este programa cargado la situación de tener dos profes capturados, donde la operación búsqueda, mira lo que va a hacer. Si yo le digo indica el nombre del profesor, yo le digo Luis y me lo encuentra. Dice que se encontró un registro con la palabra buscada. Le doy enter, le doy búsqueda y le digo Alberto, búscame Alberto. Dice se encontró un registro con la palabra buscada. Yo le digo Carlos y dice no se encontró algún registro con la palabra buscada. Entonces lo que hacemos es buscar la palabra que yo estoy escaneando en el arreglo de registros. Y si la encuentro, entonces muestro los registros encontrados. Vamos a ver cómo funciona esta operación. Buscar profesor. Nos vamos a la implementación de buscar profesor. Y aquí tenemos una variable para representar al buscado, al que vamos a buscar. Esta variable buscado pues tiene que ser creada del mismo tamaño en bytes, el mismo tamaño en caracteres, que aquella variable sobre la cual vamos a hacer la búsqueda, porque tú tienes un arreglo de registros, ¿verdad? Aquí está mi arreglo de registros, y si el campo nombre lo creamos de tamaño 52, pues entonces también va a ser necesario hacer lo mismo. Si aquí estamos pensando en el arreglo, esta sería, si lo creamos de 52 celdas, entonces esta sería el 51. ¿Sí? Entonces aquí, si decimos que tenemos un arreglo de 52 celdas, pues es desde la celda 0 hasta la celda 51, ¿verdad? Para que quedara con ese más 2. 50 más 2, pues es desde la 0 hasta la 51. Esta es la situación del arreglo nombre, que es un arreglo de caracteres dentro del arreglo de dentro de la celda 0 del arreglo de profesores. ¿Sí? Y esto es lo que yo tengo capturado aquí para Luis. Y mi arreglo de chars para el buscado, el que voy a buscar, vamos a regresar a buscar profesor. Mi arreglo de chars pues tiene que estar del mismo tamaño. ¿Sale? Esta variable patrón, ahorita te explico para qué nos va a servir. Tenemos una variable i para iterar, porque voy a buscar en todo el arreglo, en cada uno de los registros voy a buscar el nombre buscado. Y cantidad de nombres encontrados es una variable que me va a servir para contar cuántos registros tengo con ese patrón de búsqueda. Vas a ver eso ahorita, lo del patrón de búsqueda. Yo aquí le pongo, por ejemplo, Luis. Y también me va a encontrar a Luis. Porque resulta que Luis es una subcadena dentro de una cadena. Entonces, la función que se encarga de hacer eso es esta. str, que también se encuentra en el archivo biblioteca string.h. Aquí dice indícame el nombre del profesor. Y aquí dice getchar, ¿verdad? Antes de escribir Luis, hice un getchar. Antes del fgets hice un getchar. ¿Por qué hice un getchar? Si tú recuerdas la traza de instrucciones de este programa, aquí tenemos que se elige la opción de menú profesor, ¿verdad? Y cuando se elige una opción de menú, estamos haciendo un scanf%d y todo scanf deja un enter en el buffer de teclado. Yo escribí 6 enter. Escribí 2 caracteres en el buffer de teclado. Entonces, solamente el carácter numérico se procesó para convertirlo a tipo entero con este scanf%d y el enter se quedó en el buffer de teclado. Esta función retorna el número de opción y regresamos
al menú principal, al main. Y entonces aquí nos brincamos hacia el caso de buscar profesor y tenemos un enter en el buffer de teclado. Ese enter que está en el buffer de teclado hay que removerlo. Quizás la primera vez que tú codificas esta operación, se te olvida que hay un enter en el buffer de teclado y escribes esto. Si tú lo dejas de esta manera, no te va a funcionar. ¿Sí? Para como hemos visto cómo está la redacción de las demás subrutinas, esto no te funcionaría y te darías cuenta y dirías, no, pues esto no está jalando bien, que esto es lo que está pasando, no está funcionando. Y entonces te darías cuenta que era un enter en el buffer de teclado el que se estaba quedando allí. Hablaremos de esto, le vamos a poner un pincito, lo hablaremos de esto posteriormente. Por lo pronto, ya tenemos limpio el buffer de teclado. Tú podrías encontrar una instrucción que sirviera para limpiar todo el buffer de teclado y hablaremos de eso. Y entonces aquí fget está escaneando LUI. ¿Y qué estamos haciendo en esta línea? Algo que yo ya te expliqué en un video anterior. strlen buscado. strlen buscado. Si tú escaneaste aquí en el arreglo buscado, escaneaste LUI, entonces me creerás que aquí se quedó guardado esta situación. ¿Sí? El ASCII del salto de línea se quedó guardado aquí. Y si tú le pides a strlen que te diga cuántos caracteres hay, pues te va a decir cuántos caracteres hay antes del carácter nulo y te diría strlen que son 4. strlen te devolvería 4. Entonces, ese 4 yo le estoy restando 1 y entonces dentro de los corchetes yo tengo un 3. Buscado índice 3. Guardar en el índice 3 el carácter nulo. Entonces el carácter nulo termina guardándose también aquí. Aquí yo estoy guardando directamente un carácter nulo y nos queda este arreglo buscado de esta manera. Cuando funciona esta operación str-ctr, va a comparar los caracteres que se encuentran en el array de chars buscado contra lo que se encuentra en el nombre del profesero, y si resulta que encuentra ese LUI en el nombre del profesero, esta función entrega algo que yo necesito procesar a continuación. Si no lo encuentra, también entrega otra cosa. ¿Sí? Entonces va a buscar la cadena LUI en la cadena Luis. Y resulta que LUI sí se encuentra dentro de la cadena Luis. La función str-ctr de la que estamos hablando, esta, va a buscar este carácter aquí. Y si lo encuentra, va a buscar ahora este carácter. Y si lo encuentra, va a buscar este carácter. Y si también lo encuentra, pues entonces ya se satisfizo la búsqueda, porque cuando llegas al carácter nulo, pues ya no buscas más. Entonces está LUI, lo encuentra en Luis, y la función str-ctr entrega algo que tú tienes que comparar contra null. Null significa nada. Es una constante simbólica que representa un valor que representa un 0, representa nada, representa no hay, eso representa esta constante simbólica. Y si str-ctr le hubiéramos dado a buscar, digamos, hola, pues no habría encontrado hola, la cadena hola, ni en el primer registro ni en el segundo registro, porque aquí estamos haciendo una iteración donde estamos buscando en la celda 0 y luego i++ buscaríamos en la celda 1. Entonces, como si encontró, entregó algo que si yo lo comparo contra null, a ver si es diferente de null, entonces muestro al profesor. Y si te fijas, está mostrando al profesor. Nuevamente estamos haciendo reutilización de código fuente con mostrar profesor. Ya la habíamos usado en consultar, ya la habíamos usado para la baja, la estamos usando aquí también, ¿verdad? Y estoy poniendo por aquí un salto de línea, ¿verdad? Después de mostrar al profesor, estoy poniendo un salto de línea para que este texto quedara aquí abajito. Estoy incrementando este contador de nombres encontrados que se inicializó en 0. Y cuando encontró un profe, pues lo incrementó a 1. Terminó el if y entonces terminó la iteración y más y buscaría en el siguiente registro.
Aquí sí se satisfizo encontrar Luis, va a buscar en este registro, en el campo nombre, va a buscar Luis en Alberto, no lo va a encontrar. Y como no lo encuentra, pues entonces strctr entrega null, asigna null, el valor null. Imagínate que null es 0. Imagínate que esta constante fuera una constante define que vale 0. Entonces strctr entrega 0. Y pues 0 diferente de 0, pues va a ser falso. Es igual a 0. Va a ser falso esto. Y entonces no muestra a Alberto porque no coincide con el patrón buscado. Entonces todos los que coincidieran provocaría que mostrara el profesor e incrementaría el contador de la cantidad de nombres encontrados. Si te fijas, termina de hacer la iteración y luego aquí pregunta si la cantidad de nombres encontrados, si hubo una cantidad de nombres encontrados, dices, ah caray, lo estoy usando como bandera. Si la cantidad de nombres encontrados, si se dio una cantidad de nombres encontrados, o sea, si la variable, aunque la estoy usando para contar, si te fijas la puedo usar como bandera. Si vale 0, entonces diría no se encontró algún registro con la palabra buscada. Si valiera 0, por ejemplo, aquí yo le doy buscar nuevamente y le doy buscar hola, no se encontró algún registro, se vino al else, ¿verdad? Porque el contador nunca se incrementó, pero cuando sí se incrementa, pues dice que si se encontraron n registros, ¿no? Entonces Luis, por ejemplo, se encontró un registro con la palabra buscada. Va a buscar esto dentro de esto. ¿Sí? Y tienen que ser, pues en cuanto a los caracteres, pues los mismos caracteres en mayúsculas y minúsculas, porque si tú le pones buscar Luis, pues no lo va a encontrar, porque no es lo mismo el código ASCII de la U mayúscula que el código ASCII de la U minúscula. Y entonces Luis mayúsculas y Luis en minúsculas es diferente. Para strctr así funciona. Tú podrías googlear alguna función que te sirviera para hacer una búsqueda sin importar mayúsculas o minúsculas, o ingeniártela de otra manera para que pudieras encontrar no importando lo que tú escribieras, ¿sale? Eso requeriría de conocer quizás las funciones que convierten a mayúsculas y minúsculas los caracteres, que ya será tema de otra platicada, otro videíto. Entonces aquí yo buscaba a Albe. Vamos a ponerle Albe y encuentra a Albe. Y también funciona si yo le digo que busque a To, porque To es una cadena que es subcadena de otra cadena. Entonces lo va a encontrar. ¿Sí? En algún lugar de la cadena lo encuentra y entonces lo muestra. ¿Por qué tengo esto de cantidad de registros encontrados? Porque podría encontrar más de un registro, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros modificamos, actualizamos los datos de un profesor y queremos actualizar el 2? Y entonces le ponemos 456 Luis Alberto. Y nosotros le ponemos lo demás. Beta 80 0203 BE0. Y le ponemos aquí lo mismo. 1980 0203, ¿verdad? Y hicimos una modificación. Cuando listo los profesores, si te fijas, hay un Luis y hay un Luis Alberto. Y si yo le doy a búsqueda y le digo que busque Luis, pues encuentra a Luis en el registro 1 y encuentra a Luis en el registro 2. Y dice que se encontró o encontraron dos registros con la palabra buscada, ¿verdad? Este contador, ¿verdad? Cuando buscamos en la celda 0 del arreglo, que estaría en esta situación, así, estaría en esta situación, ¿verdad? Cuando buscamos en la celda 0 del arreglo de registros, pues aquí encuentra a Luis y lo muestra, ¿verdad? Y cuando la I se incrementa, buscamos en la celda 1, en el registro 1, buscamos Luis en el campo nombre y pues también lo encuentra. Entonces, cuando encuentra a Luis, se incrementa a 1. Cuando buscamos en el siguiente registro, buscamos Luis en Luis Alberto y lo encuentra. Va a ser diferente de null de nueva cuenta. Y entonces va a mostrar el siguiente registro y se va a incrementar esto a 2. Y si tú utilizas una variable en un if, pues la puedes utilizar como una bandera.
y si la bandera vale diferente de 0, pues entonces se considera como positivo. ¿Sí? Solamente el 0 se considera como negativo, como falso. ¿Sí? Verdadero, diferente de 0, falso, solamente 0. Y entonces puedes utilizar un contador para hacer algo como esto. ¿Sí? Si hubo una cantidad de nombres encontrados, así lo leeríamos, entonces se encontraron 2 registros con la palabra buscada. ¿Sale? Esta variable patrón, ya para finalizar la pequeña platicada, tú podrías imaginarte que la función strctr te entrega una palabra. Tú podrías imaginarte que te entrega una palabra. Una palabra que la está comparando contra null. ¿Sí? Imagínate, buscamos Luis en Luis Alberto. Y entonces aquí me va a entregar Luis Alberto. Haz de cuenta que te entregara Luis Alberto. Y entonces compara la palabra Luis Alberto contra nulo. Y pues dices, no es lo mismo. Y entonces, como son diferentes, si es cierto que son diferentes, pues muestro el registro, ¿no? Si te fijas, esta variable está declarada de tipo char asterisco. Y hemos platicado en algún momento acerca de que estas variables de char asterisco las podíamos usar para declarar variables de cadenas hardcodeadas para tu programa. Eso lo hemos platicado previamente. Lo habríamos platicado previamente, y entonces ahora resulta que no la estoy usando para una cadena hardcodeada, la estoy usando para que almacenara una cadena que me entrega esto. Si tú te animas a aquí, por ejemplo, imprimir, hacer un printf, y que tú imprimieras %s, salto de línea, y que tú imprimieras patrón, verías la palabra que se está asignando aquí, pero realmente no se está asignando una palabra, está ocurriendo algo que te explicaré más adelante, porque este operador es para apuntadores, para punteros, para manipular direcciones de memoria. Pero eso es algo que no necesitas saber en este momento, y lo sabrás en otro video, dentro de lo que sería el compendio de estructuras de datos. Ahí te platicaré lo que son los apuntadores. Realmente a esta función entrega una dirección de memoria, pero eso es algo que déjalo de lado. Le vamos a poner allí un pincito. ¿Sí? Entonces quitamos este printf, ¿verdad? Y para finalizar, pues este getchar colocado aquí no es la mejor decisión. Te decía que le poníamos un pincito a esto, pero esto sí te lo voy a platicar. Este getchar colocado aquí no es una buena decisión. Si yo sé que hay un enter en el buffer de teclado, tengo que averiguar quién dejó ese enter en el buffer de teclado. Fue esta operación. Si esta operación está escaneando un entero y sabes que siempre después de un scanf se queda un enter en el buffer de teclado, este sería el lugar correcto para comerse ese enter. Este sería el lugar correcto. Solo que al hacer esto, pues quizás yo necesito revisar cómo diseñé todas las demás operaciones, a ver si van a seguir funcionando como deberían de funcionar o ya se alteró el funcionamiento, ¿verdad? Porque cada una de estas, ¿verdad? Cada una de estas operaciones que están listadas aquí, pues van a ser utilizadas, ¿verdad? Voy a dar de alta a un profesor, y cuando me meto en dar de alta profesor, pues si te fijas no estoy haciendo escaneos, y aquí me meto, y entonces aquí me meto a escanear. Entonces el que haya hecho un getchar en aquella subrutina, aquí no afecta. Cuando haces una modificación de un programa que ya funcionaban varias operaciones, tienes que revisar las demás operaciones. Fue una mala decisión intencional, para platicarte esto, fue una mala decisión no haber liberado ese char que esta subrutina provocó dejar en el buffer de teclado.
Con esta operación de escaneo se quedó un enter en el buffer de teclado. Si esta operación inició con el buffer de teclado limpio, debió de haber dejado el buffer de teclado limpio también. Como inició la situación, así debió de haber terminado y no haber dejado algo colateral que pudiera afectar el funcionamiento de otro módulo de programa. ¿Sale? Entonces esto lo dejé de esta manera y te estoy platicando cómo debió de haber quedado. Y dado esta modificación que estoy haciendo, pues siempre que te quede muy claro para programas grandes, cuando haces una modificación, pues si tú sabes que aquí dejaste el buffer de teclado limpio, hay que meterse aquí y hay que revisar. ¿Buffer de teclado limpio le afecta? ¿No? Aquí no afecta. Chidísimo, ¿verdad? Entonces otra vez te regresas aquí. Buffer de teclado limpio, me meto en consultar. ¿Qué hace consultar? Hace un scanf. ¿Buffer de teclado limpio le afectaba? No había problema. Muy bien. Y luego vamos a actualizar datos profesor. Aquí pide un escaneo. El que el buffer de teclado hubiera estado limpio tampoco le afecta. Qué chido, ¿verdad? Y vamos a revisar así cada una de ellas. Listar profesores, ¿verdad? Buscar implementación de listar profesores. Y entonces aquí, buffer de teclado limpio, ¿le afecta? No, pues aquí no afectaba. Aquí revisando solamente muestra, no hacía ningún escaneo. No pasaba nada con que se quedara el buffer de teclado limpio. Y así vamos revisando. Imagínate si hubiera sido un programa que hubiera sido mucho más grande y no haber diseñado una subrutina bien desde un principio. Imagínate todo esto de revisar cada uno de los módulos de programa a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces ahora imagínate cuando hay varios programadores haciendo un programa, que alguien se encargó del menú y otra persona diferente se encargó de buscar. Debe de haber allí un diseño que soporte, una documentación que soporte esta aplicación. Imagínate que aquí el de buscar profesor hubiera dejado un getchar porque él había visto un getchar y luego otro programador modifica esta operación. Muy malo, ¿verdad? Ya habría alterado el funcionamiento de esta otra subrutina, que aquí le hubiéramos dejado el getchar y que otro programador hubiera puesto el getchar aquí diciendo, ah, no, pues es que aquí debió de quedarse un getchar para que dejara limpio. Eso es peligroso, pero ya se te platicarán cosas de ingeniería de software cuando llegues a ese momento, lo que es pensar una aplicación antes de construirla, antes de irnos a teclear líneas de código fuente, pues hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a diseñar para que quede bien, lo mejor hecho desde un principio. ¿Sale? Entonces aquí todo bien. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios las dudas que tengas. Si acaso algo quedó por allí que quisieras preguntar, dale like, me gusta, si todo el conocimiento fue alcanzado. Y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.